Hola, buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva edición de Uniendo Generaciones. Para comenzar esta edición, vamos a pedirle a nuestro editor Gonzalo a que emita un video. Mientras mostramos esta imagen, vamos a hacer lectura de una declaración pública. Como colectivo Uniendo Generaciones, nos sumamos al repudio de la criminal y demencial acción represiva contra el joven de 16 años que fue atacado en el puente Pío Nono. La evidencia visual es clara para exigir justicia, así como para, en un futuro inmediato, se eliminen estas prácticas. Asimismo, solicitamos que la máxima autoridad nacional, el presidente Sebastián Piñera Chiñique, pida la inmediata detención del carabinero o carabinera, agresor o agresora, la renuncia del general de carabineros Mario Rosas y del ministro del Interior Víctor Pérez, por avalar violaciones a los derechos humanos en acciones represoras a la justa y merecida manifestación ciudadana. Finalmente, apoyamos al adolescente y a su familia deseando su pronta recuperación. Agradecemos su valiente actuar porque representa el malestar no solo de nosotros, sino que de muchos compatriotas. Uniendo Generaciones, fuera el mal gobierno, Asamblea Constituyente, fuerza al pueblo. Esta declaración la realizamos producto de la acción que ustedes están viendo ahora en imágenes y que fue de repudio nacional. Ustedes lo están viendo una imagen muy lamentable. Bueno, después de leer nuestra declaración, eh, vamos a comenzar esta edición de Uniendo Generaciones Pasado, Presente en Lucha. Nosotros con nuestro amigo Cristian López nos encontramos en un sector acá transmitiendo desde la Cuesta de las Palomas, Los Queñes. Quizás les voy a mostrar un poco el paisaje de cómo está el atardecer acá. Esto es ahora Carlos Queña y el tema, muestro esta imagen también porque tiene que ver con lo que queremos conversar el día de hoy con los amigos acá en Uniendo Generaciones. Agradecemos a la gente que está conectada, invitamos a que se conecten para que vean este programa, para que comenten y también para que lo puedan compartir. Aquí aparece la imagen nuestro coordinador y ya conocido, Marco Dinamarca. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lobito? Interesante programa y bueno, indudablemente la declaración y las imágenes difundidas por nuestro programa y yo creo que todos estamos impactados, digamos, esto no ha cambiado, el gobierno sigue haciendo, digamos, oídos sordos y justificando las acciones represivas de su brazo operativo, ahí represivo y operativo que es el Carabinero de Chile y especialmente las fuerzas especiales. Sí, fue verdad que impactaron demasiado. A mí me produjeron un mal final de día ver estas Sin imágenes. duda. Bueno, empecemos con lo que veníamos proponido, o sea, lo que teníamos propuesto para esta 10ª edición, y es que vamos a conversar sobre políticas medioambientales que se tienen que aplicar en una nueva constitución. Y para ello hemos tenido la suerte de tener a dos invitados. Bueno, ustedes saben que nuestro lugar de despacho es un vehículo, por eso tenemos vemos de repente de imágenes por la luz. Como les decía, tenemos dos invitados, uno de ellos, dentro de lo que tiene un gran bagaje académico, tanto en la Universidad de Santiago de Chile como también en el INACAP. También él fue presidente, por ejemplo, tiene una vida política bastante activa. Fue presidente del Centro Alumno de Obreros de la Construcción entre 1990 y 1991, dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es la Universidad de Chile, presidente del Sindicato Nacional Itinerante de Artesanos y Manualistas de Chile, dirigente de la Toma Peñalolén y de los llamados la voz de los sin casa, reitero, la voz de los sin casa, y activista ambiental en Ralco en el conflicto del gobierno con las comunidades pehuenches de Alto Biobío, y actualmente presidente de la Red Ecológica de Chile. Con usted está, o sea, perdón, con ustedes, con nosotros está, hola, está Fabián Alvarado. Disculpe, vamos a ver si se conecta Fabián. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación que me han hecho y me sumo al repudio de una vez más y que no son casos aislados, es una permanente cultura de criminalizar las protestas de parte de las fuerzas especiales de Carabineros, institución que está a cargo del Estado. Y el Estado hasta este momento no se ha hecho cargo de esta criminalización permanente
de cuando la gente sale a protestar por sus legítimas demandas. Y bueno, y mucha fuerza y mucho amor a su madre, que en este momento yo creo que está pasando un mal momento, porque un joven de 16 años, y justamente eso es el que representa y han representado el inicio de toda esta explosión social desde el Instituto Nacional con el Colegio Liceo 1, que esos fueron los jóvenes que ellos encendieron la mecha de esta explosión social y que todos más o menos tienen esa edad de 16 años. Entonces eso representa no solo simbólicamente, sino que nos está dando una señal que ellos son los que van a hacerse cargo de lo que viene. Por lo tanto, una vez más repudio a la criminalización de las fuerzas especiales de Carabineros. Y un saludo a su madre y un gran abrazo para ella. Y que el joven se pueda mejorar muy luego y que esté muy bien. Eso. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Bueno, ahora vamos a presentar a una persona que se define como ecólogo y ecólogo. Y lo explica así, ya que estudió ecología en Canadá y es ecologista. O sea, es un activista defensor de los ríos y cuencas y de los derechos de las poblaciones que las habitan. Actualmente también es presidente de la ONG Ecosistema, integrante de la Red por los Ríos Libres. Ha participado en importantes campañas de defensa ambiental, tales como la campaña de defensa del Biobío, la campaña de No a Lumisa, Patagonia sin represas, de la cual fue vocero y coordinador internacional, y actualmente en la campaña de No Alto Maipo. Ecosistema, donde él se desempeña, es una organización que trabaja en educación ambiental utilizando diversas herramientas comunicacionales, páginas web, entrevistas, presentaciones, y publican regularmente textos de divulgación que se pueden consultar. Si los quieren consultar, pueden visitar su web. Y hablo de Juan Pablo Orrego. Bienvenido, Juan Pablo. Ya pronto va a estar en imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Hola, Toño. Hola, Fabián. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, te damos un espacio que puedas saludar. Hola, ¿qué tal? Para mí, bueno, es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Con la Red por los Ríos Libres hemos migrado por el país, hemos transitado desde el Loa, de hecho, hasta la región de Aysén, visitando cuencas y ríos, y ciertamente que estuvimos, ¿se acuerdan?, en Los Queñes. Sí. Porque nos preocupa el estado de todos los ecosistemas de Chile, y en particular, bueno, las cuencas hidrográficas y los ríos. Y bueno, lamento mucho la introducción, o sea, empezar, te fijas, hoy día con esto, y de este chico, que realmente ya es mucho, y cómo se llama, tiene mucho que ver, por supuesto, con todo lo que vamos a conversar. O sea, porque Chile está muy mal. O sea, el único problema es que hay, por supuesto, países que están peor, pero eso a mí no me consuela para nada, porque yo estaba mirando la realidad por un trabajo que hice de África y del Medio Oriente, y la situación es realmente ya espeluznante, ¿eh? Pero no hay que comparar con lo peor, hay que tratar de comparar con cosas mejores, ¿te fijas? Y realmente Chile está en una situación muy, muy compleja. Te voy a decir una cosa, que yo ya tengo mis años, quizás como Fabián, no sé, tenemos nuestros años, nuestras canas, y lo que es re fuerte es ver que no cambia de fondo esta sociedad. O sea, es demasiado reticente a los cambios, ¿no? A pesar de que lo está clamando el país entero, el territorio, la población de todo Chile, sigue esta inercia del Parlamento y de la captura de todo. Bueno, eso es lo que vamos a hablar, supongo, hoy día. Sí. Les recordamos a los amigos que Uniendo Generaciones es un espacio que fue creado por amigos que siempre criticamos el actuar de los gobiernos que hemos tenido anteriormente y el que estamos viviendo peor, y con pretensiones de que ojalá que se termine este nefasto gobierno de Sebastián Piñera Echeñique, ojalá podamos cambiar el modelo, es que creamos este espacio. Y en el día de hoy, como ya les comentábamos por los afiches que transmitidos por la red, vamos a hablar de política o de temáticas medioambientales o de recursos naturales. Dejo la pregunta abierta, no sé si quien quiera poder opinar primero, pero desde cada una de sus conocimientos, realidades, ¿cómo ven
la actualidad de su área. En el caso, por ejemplo, para ti, Juan Pablo, el tema de los ríos, las cuencas, y en el caso para ti, Fabián, de lo que es las temáticas medioambientales. ¿Quieres empezar, Fabián? No tengo... No, dale, no, Juan Pablo, dale. O sea, en realidad, mira, yo acabo de terminar con nuestro equipo aquí de ecosistemas, que les cuento, somos una ONG chiquitita, para que no se pasen películas, somos 3 personas, o sea, ONG porque tenemos que tener estatuto y todo esto, personalidad jurídica, pero somos 3, 2 colegas mujeres, de hecho una de ellas mapuche, y yo, ¿ya? Y acabamos de terminar subcontratando un poco de investigación y también la diagramación. Acabamos de terminar un estudio sobre la cuenca del Maipo. ¿Y qué es lo que uno ve instantáneamente? Son cuencas hechas pedazos, de cabecera hasta la desembocadura, de fuente a desembocadura, con intervenciones sucesivas, consecutivas, desde la cordillera hasta el mar. Centrales hidroeléctricas, extracciones masivas para la agroagricultura, pero sobre todo para la agroindustria, extracción de áridos de los cauces, cualquier cantidad de contaminación, riles industriales, residuos industriales líquidos mezclados con basura domiciliaria. El otro día mandaron un video a la altura de Pirque, de un canal, tirando aguas servidas con basura. Estamos hablando de hoy, o sea, siglo XXI, 2020 y todo esto. Y la desembocadura del río Maipo también está en un estado lamentable. Hay unos humedales majestuosos, como todas las desembocaduras que deberían ser sagradas, y las cabeceras de las cuencas que deberían ser sagradas también. La desembocadura del Maipo está en un estado lamentable. Y de hecho la quieren tapar de cemento el lado norte ahora para la ampliación de del megapuerto que quieren hacer de San Antonio. Fíjense que todos estos asaltos a nuestros ríos han significado que desde Arica, es bien terrible decir esto, pero desde Arica hasta la región de los ríos, yo diría hasta Palena, los ríos de Chile, el río San Pedro, de hecho se salva, el río San Pedro, Valdivia, calle Valdivia, y lo quieren represar. Ahora Colbún insiste en querer construir una central hidroeléctrica en este río que tiene todavía está en un estado bastante íntegro. Pero el tema es de Arica hasta por ahí, hasta bien entrado al sur de Chile, los ríos se están muriendo, están moribundos, están agonizantes. El Loa, el Aconcagua, ustedes saben, han salido en los diarios, tramos secos, ya no desembocan en el mar. El caso del Biobío, del río Maule también, que está intervenido desde cabecera hasta desembocadura. Entonces el río Biobío, sin comentarios, el río Biobío era el que tenía la mayor cantidad de especies de peces endémicos, y le metieron esas 3 represas y está el río también moribundo. Entonces imagínense una república de Chile, en este caso la República de Chile, que lo que ha hecho, entre otras cosas, es asesinar sus ríos. Fíjense que hoy día los expertos, los ictiólogos, hay estimaciones de que entre el 85% al 100% de los peces de agua dulce continentales en Chile están en vías de desaparición. Algunos dicen 100%, algunos expertos dicen que están todos en desaparición. Y también se han ido todas las criaturas que vivían en las arenas, en las riberas, entre las piedritas, ¿se acuerdan? Las pancoras, las alguitas, etc. Entonces, realmente es algo lamentable. O sea, los ríos de Chile se están muriendo. La mayor parte, salvo los, como yo decía, suraustrales. Y eso querían represar, de hecho, el Báquer y el Pascua, y la ciudadanía tuvo que salvar el Báquer y el Pascua, y salvando de un proyecto monstruoso, destructivo, innecesario, que además incluía, ¿se acuerdan?, una línea de transmisión de 2.000 kilómetros de largo desde Aysén hasta Santiago. Y entonces, para terminar, fíjate, esto está basado en gran medida en una especie que yo no entiendo bien, de sesgo e ignorancia fastuosa, porque tenemos un presidente de la República que en el discurso del año pasado, no en este, dijo: no podemos seguir desperdiciando el agua de los ríos en el mar. Esa frase, que la repiten los de la Sociedad Nacional de Agricultura, que la inventaron los de Endesa, que son gente que lo único que quiere es explotar ríos para estas barbaridades.
pero que un ejecutivo de Endesa o estos agroindustriales digan esto, uno entiende y te escandaliza, pero ya entiende por qué tienen esa racionalización. Pero que un presidente de la República le diga a todo Chile, a través de un discurso que está en cadena nacional, una barbaridad de ese tamaño, porque ecológicamente es una vergüenza, es una barbaridad. ¿Te fijas? Entonces, no es de extrañarse de que estemos así, ¿te fijas? Porque hay, y te digo, yo Claro. no entiendo, es una mezcla de, te decía yo, de ignorancia, pero de repente incluso yo pienso que saben, pero esconden la verdad porque ellos quieren lucrar con el río, entonces vamos tapando la verdad, ¿te fijas? De que estamos matando y que hemos matado a la mayoría de los ríos de Chile. Entonces, ahora la esperanza, porque no quiero dejarlo ahí, Lobito, con esta imagen tan negra, ¿te fijas? Por ejemplo, ha surgido la Red por los Ríos Libres, y la verdad es que si tú miras ahora de Arica, el mismo tramo que yo mencioné, se está activando la población y la ciudadanía, están surgiendo activistas locales como ustedes por todas partes, ¿te fijas? Está surgiendo poco a poco esta nueva conciencia. El problema es la inercia de las autoridades y la clase política y el empresariado, que entre que no quieren, que se hacen los lesos y que no quieren entender. Entonces, pero hay un fenómeno de despertar real. Yo lo veo con mis ojos, no estoy así idealizando, y además que la idea fuerza de la explosión social era Chile despertó, pero realmente yo veo un despertar a lo largo de todo el territorio que busca cambiar esta situación. Y sin lugar a dudas, si seguimos así y si logramos unirnos y tejer muchas redes y estudiar mucho y trabajar mucho, vamos a revertir, espero, y que los jóvenes que vienen brillantes sean capaces de revertir esta situación. Pero hay que reflexionar cómo se puede hacer eso. Y creo que ese es el tema un poco de la conversación de hoy. Fabián. Ya. Mira, bueno, poniéndole el espíritu a este programa que es Uniendo Generaciones, yo me quiero referir históricamente a los jóvenes de esa época, y en algún momento dado nos encontramos, Juan Pablo, allá en Ralco, donde las ñañas, cuando estábamos en el grupo de amigos del Bio Bio. No sé si te acuerdas del grupo de los cabros, esos, los cabros en ese tiempo. Sí, claro. Los voluntarios. Sí, ahí están, claro, estábamos ahí en ese tema. Bueno, y como esto es uniendo generaciones, uno tiene que hacer un análisis bien positivo o optimista en mirar hacia atrás y ver lo que está hoy en día, que realmente es un desastre, pero sin embargo, hay una juventud que es distinta a la que nosotros partimos con este tema medioambiental. Y pongo el tema de Ralco, que para mí, en términos políticos, yo siempre he trabajado en las políticas territoriales de base, y siempre mi lenguaje y mi discurso va a ser de ahí, para que se entienda por qué yo digo esto. Desde esa época, no existía, dijéramos, un tema instalado en la sociedad de el tema del medioambiental. Y Ralco produce dos efectos. El caso de Ralco, el caso de la represa de Ralco. Un despertar profundo del ambientalismo, del activismo ambiental y de lo que estaba pasando y que representaba no solamente al río Biobío, al río Ralco, sino que a todo Chile. Y segundo, se reanuda fuertemente la lucha del hermano pueblo mapuche, de los hermanos mapuche, en conseguir en llevar sus demandas históricas de sus tierras, que fueron usurpadas por el gobierno chileno. Entonces, esas dos grandes causas que produjeron Ralco, en una línea ambiental, en una línea ecologista, fue importantísimo, muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí empiezan a construirse en vivo, en directo, en situ, estando ahí con la ñaña, peleando, y uno empieza a aprender y de todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, ahí se empieza uno a dar cuenta
de que este sistema neoliberal, instalado con fuerza, crimen y asesinato en el año 1975, cuando le proponen un nuevo sistema neoliberal a la dictadura de Pinochet, y se consolida en el año 80 con la Constitución del 80, desde ahí para adelante, uno empieza a darse cuenta de que este país empieza a transformarse en una cultura neoliberal que justamente en los temas ambientales, a pesar de que entre comillas, la Constitución del 80, que fue una constitución muy, no, se está escuchando, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien, Fabián? ¿No lo escuchamos bien? Continúa, por favor. Ya. Bueno, entiendo entonces nuevamente, cuando se instala esta dictadura que se supone que garantiza un montón de elementos ambientales, sin embargo, choca permanentemente hasta la fecha con las leyes mercantiles y neoliberales que favorecen a las grandes transnacionales. Entonces, políticamente siempre se produjo ese efecto. Se discutía una ley, habían muchas garantías ambientales de esa época, pero las transnacionales, con los lobbies que hacían permanentemente, no solo en los gobiernos de la concertación, en la dictadura también, se producía justamente no favorecer a las grandes demandas sociales de querer conservar un medio ambiente, pero principalmente porque el modelo económico neoliberal que tiene instalado este país justamente ha generado una cultura de una corrupción muy sutil que hoy en día se sabe, pero siempre fue así. Entonces, los jóvenes de esa época, los jóvenes que empezaron a partir con el activismo ambiental, que hoy día somos más viejos y existen todavía, partieron con esa lucha que hoy en día sigue siendo David y Goliat. Sin embargo, sí, hoy en día, si ustedes se dan cuenta de esa época, a esta época, hay muchas organizaciones ambientales, muchos ONG ambientales, hay muchas, bueno, ahora se instaló en el país los comités ambiental comunal, que en cierta medida sirven en algún aspecto para poder tener una forma instrumental de instalar educación ambiental en los colegios, principalmente en los liderazgos juveniles. Y todo eso ha sido porque en un momento dado alguien dijo, esto basta. Ahora, cuando dicen Chile despertó, fueron 30 años, no son 30 años. 30 años fue el modelo económico, pero esto viene desde la época de la dictadura. Mucho más. Viene, son mucho más. Y fue porque, ¿cómo? 47. 47 años. Exactamente son 47 años. Y no porque hay una diferencia que hay una injusticia, sino que porque hay dos elementos que yo entiendo aquí que es por qué este país en estos momentos está convulsionado. Porque primero que nada, las redes, yo no hablo de redes sociales, yo soy comunicador social, entonces creo que las redes sociales no son las que se debieran hablarse, son redes virtuales. Las redes sociales son cuando uno está con el otro en un grupo humano, corpóreamente, físicamente con el otro. Estas son redes virtuales y son importantes, por supuesto que son importantes, porque eso ha permitido que, por más que exista la comunicación unidireccional de los medios de comunicación clásicos, como es la televisión, la prensa y la radio oficialista, existe una comunicación horizontal en las redes virtuales. Y eso ha permitido justamente que hoy en día los jóvenes estén mucho más informados políticamente o ambientalmente ante todos los hechos que están pasando en este país. Bueno, y yo por eso creo positivamente que todo acto, cualquier semilla, cualquier acto diario de cualquier joven que está haciendo
en favor de la naturaleza, va a tener una repercusión. Y siempre recuerdo un caso, cuando estaba estudiando en INACAP, y en INACAP se formó la primera carrera de ingeniería ambiental, me acuerdo. Y yo era presidente de la Federación de Estudiantes en ese tiempo en Colón, y en plena dictadura. Pasó un tiempo, entre comillas, llegó el gobierno civil, y me encuentro a los 10, 15 años después con un joven, no era tan joven, pasado más, me acuerdo, y me reconoce, y me dice, hola Fabián, ¿cómo estás? Yo no lo reconocí para nada. Y me decía, oye, cuando ustedes se atrevían a pararse, a tomarse el casino y se paraban arriba de las mesas y hablaban contra la dictadura. Yo siempre de lejos los observé, pero me daba mucho miedo de participar porque había mucho miedo. Pero hoy en día, me dijo, hoy en día estamos formando una tremenda organización ambiental y ecologista allá en Valparaíso. Mira. Cuento esta historia porque después hacer el análisis político y digo, ahí hay una semilla, ahí uno sembró, ahí uno sin proponérselo cuando nos atrevíamos a enfrentarnos a la dictadura, nos atrevíamos a decir las cosas, porque la palabra libertad y democracia era horror en ese tiempo, tenías que mirar por los dos lados porque le estaba escuchando. Pero ese joven quizás no pudo, por miedo en ese momento, actuar y pertenecer y participar de nuestras marchas, de nuestras luchas en ese tiempo. Pero sí le quedó la semilla. Entonces, yo en ese sentido, mirando hacia atrás, como este un programa de uniendo generaciones, hago la unión de esa generación, que en ese tiempo, que no todos quizás, no todos, y tampoco uno puede obligar y no puede criticar que no todos se sumaron a una lucha contra una dictadura. Sin embargo, a ellos les quedó esa semilla. Y esa semilla de la conciencia, de generar algo, de construir, pero más allá de una huella ecológica, de construir una huella social, política, una huella de pertenecer a un grupo humano que pueda contribuir a una sociedad, a un grupo, a un barrio, a una población. Y por eso que pongo ese caso, ese joven, que es muy gratificante, porque ahí uno se da cuenta de que cuando uno decía, y esto no cambia, está cambiando. Si lo que falta aquí es, y lo digo con todas las palabras, tomarse el poder, pero es tomarse el poder soberano, el poder que el pueblo tiene. Eso es lo que falta. Tomarse de una vez por todas el poder soberano. La gente es el poder soberano, el pueblo es el poder soberano. Y el pueblo es el poder soberano por sobre por sobre los tres poderes, por poder judicial, legislativo y ejecutivo. Porque ellos son somos nosotros los que demandamos esto. Y ese es lo que falta. Y después me voy a explayar por la contingencia actual. Pero más o menos eso se está tratando desde la época de Ralco hasta esta fecha principalmente, y todo lo que he participado han sido justamente en barrios territoriales, en donde la labor nuestra, porque el Juan Pablo dijo una cosa bien importante, ¿cómo hacerlo? Porque todo lo que hay hoy en día es el qué hacer, o qué es lo que hay, qué es lo que ha pasado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que como Fabián, aprendí justamente. Fabián, sin el ánimo de interrumpirte en eso, pero para llevarte también a un tema que a nosotros nos interesa sobremanera en esto, porque queremos enganchar esta lucha. Nosotros le hemos planteado de los recursos naturales en general, porque hoy día tenemos un problema con el agua, pero también está una montonera de todos los recursos naturales que tenemos en el país que están siendo sobreexplotados bajo un modelo de gestión económica que está esperanza, que es el modelo neoliberal. Y en ese contexto también estamos hoy día, a partir de las luchas sociales que tú bien mencionas, me recuerdo de Hidroicén y de muchas otras que han venido dándose durante harto tiempo, ¿cómo ustedes enganchan la problemática y la lucha por los recursos naturales en este contexto de
de lo que entramos a este proceso constitucional. ¿Y qué tanta viabilidad le ven ustedes al proceso constituyente que se está llevando a cabo ahora o que se va a iniciar con el plebiscito el 25 de octubre? ¿Me puedes dar un mix en esa línea? Yo justo llegaba al tema del cómo. El cómo, principalmente, y la experiencia histórica que tengo, es que si tú empoderas territorialmente en la base donde tú vives, en el barrio, alrededor de tu casa, donde tú estudias, donde tú trabajas, si tú empoderas territorialmente a un grupo organizado y bien informado políticamente sobre justamente medio ambiente, sobre las políticas públicas que pueden ser y que no pueden y que están hechas sobre el medio ambiente. Cuando tú empoderas un territorio, cuando tú generas un poder organizacional en un lugar determinado, eso permite justamente la base para seguir adelante y entender cómo construir unitariamente, enlazadamente con las otras organizaciones que están en el otro barrio, en la otra comuna, justamente un poder soberano para justamente cambiar esto. Ahora, hoy en día está difícil el tema, porque hay una ley 21.200 que al leerla técnicamente no va a permitir justamente grandes cambios y principalmente de los acuerdos transnacionales e internacionales, porque dice claramente que los representantes que partiendo supuesto que el apruebo gana, que yo creo que todo el mundo quiere que gane el apruebo, pero en la segunda patita, porque son tres patitas esto del proceso, el apruebo, la convención constitucional. Y en ese momento, en ese preciso momento, en ese procedimiento, uno tiene que darse cuenta de que esa ley 21.200 tiene dos trampitas. Y son trampitas, son la letra chica, en donde justamente no permite que en el mismo momento de que ellos se instalen a los acuerdos, puedan cambiar eso, porque lo dice claramente. En ese proceso, y principalmente en temas de medioambiental, porque justamente las grandes corporaciones internacionales, los TLC, los TLP, todos estos instrumentos internacionales, corporaciones, esto es irrisorio, porque como una corporación, que no es un Estado, no es un país, no es una nación, no es una república, tenga más poder que las leyes internas de un país. Eso transgrede justamente la autonomía de decisiones de un país. Y justamente en esa ley de 21.200 nos va a permitir justamente este tema esencial que tiene que ver con las riquezas naturales. Y yo no hablo de recursos naturales, porque el recurso es un concepto semántico y simétrico de un modelo neoliberal. Ellos hablan de recursos, o sea, necesitan un kilo de azúcar, vamos a la despensa, sin preguntarle si esa despensa es de quién si es de un país, de un pueblo, de alguien que necesita comer. Riquezas naturales significa justamente que es la soberanía de todos nosotros. Y esa soberanía de todos nosotros no pueden pasar a venir algunas corporaciones o empresas transnacionales a saquear, como lo están haciendo en este país. Este país lo han saqueado desde mucho tiempo. Y por eso le hicieron por Allende, y por eso que la dictadura se instaló, y por eso seguimos como estamos. Entonces, justamente el tema contingente de hoy en día es que antes de que este proceso empiece, debemos cambiarla soberanamente con el pueblo, con la presión social en las calles, para que cambie esa ley de 21.200. Ese sería el cómo. ¿Para qué? Justamente para permitir una viabilidad legislativa desde la demanda del pueblo para poder realmente construir una constitución, una nueva constitución, donde realmente garantice el medio ambiente, una naturaleza libre, que uno pueda disfrutar de su entorno. Más o menos esa es la generalidad. Juan Pablo, y en la línea que está señalando Fabián, también aquí tenemos claro de que principalmente el agua, hoy día el agua está privatizada, este es de los pocos países en que el agua está privatizada por ley ahí.
En este mismo marco de lo que está planteando Fabián, ¿cómo ves tú la lucha social y política en torno a este proceso constituyente y la recuperación realmente de estas riquezas que bien señala Fabián para el desarrollo? Y aquí te quiero plantear algo, para el desarrollo de una economía distinta, porque da la impresión de que nos están metiendo en la cabeza que el único proceso en que la riqueza se acumula dentro de un país a través del modelo neoliberal. Y eso viene a darnos beneficio a la población en general. Pero ¿acaso no hay otros modelos que podamos nosotros seguir o crear o instalar que permita, digamos, dar bienestar social y tener un equilibrio con el medio ambiente? ¿Cómo lo ves tú ahí eso, Juan Pablo? Bueno, se han dicho una cantidad de cosas enormes. Mira, yo quería hacer tocar algunos de los temas que han tocado ustedes. En primer lugar, hay que tener cuidado, tal como decía muy bien Fabián, con esto de los recursos naturales. Estamos hablando mucho de nosotros y nosotras ahora de bienes naturales, ¿ya? Son bienes, y de hecho estos bienes naturales son de la biosfera, son del planeta. Yo estoy postulando que es un concepto bien complicado, de que los bienes naturales, y sobre todo los esenciales, el agua, bueno, el aire que todavía no se privatiza, pero el agua, la energía, la electricidad, de hecho, las tierras, ¿ya? Son bienes inapropiables. Incluso no debieran ser propiedad ni del pueblo. Estar bajo la tutela del pueblo, de la comunidad, absolutamente. Pero el concepto de que podamos ser dueños del agua, dueños de la electricidad, que estrictamente hablando al final es un producto final de energía solar, que mueve toda esta biosfera entera. Si no hay sol, no se mueve un río, no hay viento, no hay nada, se acabó la energía. Y la lluvia, y el sol, y los suelos fértiles, y los ríos, no le están cobrando cuentas a nadie por todas esas funciones ecosistémicas o ecológicas y por todos esos servicios ambientales, como le decimos nosotros, que le dan a la humanidad. Pero fíjense que respecto del modelo, voy a remontarme un poquito más atrás. Fíjense, y lo dijo Fabián, pero ustedes saben quiénes trajeron la minería a la zona. Los incas. Los incas explotaban oro y explotaban cobre, y de hecho, con un sistema bastante distinto, más bien con persuasión y con una oferta de todo un paquete cultural, con maíz, con papas, muchas semillas, tecnologías, herramientas. No era una conquista que no tenían casa bombardero y tanque y ametralladora. Entonces era una conquista distinta, pero ellos le exigieron a la población que había acá, en la cuenca del Maipo, de hecho, los Bato, los de Olleo, los Aconcagua, los de Aguita, los pusieron a trabajar. Así que, ojo, es interesante este dato, es como anecdótico, pero interesante. Los incas trajeron la minería a Chile, sobre todo a la zona central de Chile. Y después llegan los españoles. Cuidado, también me encanta, encuentro demasiado útil hacer estos recuentos históricos para entender de dónde venimos y de dónde viene todo esto. Llegan los españoles y llegan los ingleses, ojo, porque los ingleses suelen pasar piola, y resulta que gatillaron la guerra de los ingleses. Chile fue un títere de Inglaterra, que quería tener el control geopolítico del salitre, no porque era un fertilizante, sino por el nitrógeno, para seguir haciendo la guerra. Y los ingleses al mismo tiempo se estaban metiendo por Tierra del Fuego y Patagonia Sur, que aniquilaron a todos los indígenas de esa zona, que eran indígenas extraordinarios, o prácticamente, digamos. Hoy día hay gente que se reconoce descendiente. Los cazaban como animales, con cazadores, con mercenarios. ¿Para qué? Para el negocio maderero, de vender rollizos de lenga y de ñirre, los mandaban a Europa en los buques, qué sé yo, y para despejar todo eso, para tirar oveja, que es un animal del Medio Oriente, una especie exótica total para acá, para el negocio de la lana y el negocio textil fabril de Inglaterra. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos europeos, y esto lo hicieron en todo el planeta Tierra entero, venían a estos territorios a saquear. Y nos quedamos pegados desde entonces con el paradigma del saqueo. ¿Se fijan?
para empezar, el salitre y después el cobre. Y ojo, Salvador Allende, a quien a mí merece mucho respeto, toda mi familia es totalmente de izquierda, parte de la Unidad Popular, yo toqué con Víctor Jara, o sea, ustedes me entienden, aunque yo no he estado nunca en un partido político, no digo que sea malo en absoluto, pero yo no he estado, ¿te fijas? Pero no en términos ecológicos, porque el paradigma era Unión Soviética, Stalin y la misma Cuba, que estaba dedicada en esos momentos a 3 monocultivos. Ahora Cuba es en la agricultura orgánica, pero en esa época estaban con el tabaco, el café y el azúcar pegados, destruyeron la soberanía alimentaria de la isla por esos 3 productos, por esos 3 monocultivos. Fíjense, ecología no, lo que hizo Allende fue nacionalizar el cobre y le costó la vida. Todos lo sabemos, le costó la vida a Allende y nos costó la soberanía, ¿no es cierto?, la intervención norteamericana, porque eran empresas norteamericanas. Pero la dimensión ecológica no está en el programa de ellos, porque no tenían todavía. ¿Qué es lo que pasa entonces? Llega el golpe militar y durante la dictadura, toda esta impronta fundacional que traspasó toda la época de la República de Chile entera hasta el golpe, y Chile ha sido siempre, compañero, hay que decirlo, oligárquico, racista y clasista, por favor, y lleno desde el siglo XX, principios, fines del siglo XIX, ya empieza este elite, te fijas, a acumular, y Santiago tiene la misma estructura 1910 para el centenario, bicentenario, la misma estructura que hoy, de una clase acomodada que se fue yendo por Providencia, Las Condes, Vitacura, hacia Lo Curro y La Reina, y qué sé yo, y una periferia de pobreza y miseria y poblaciones marginales. Ojo, por eso yo digo, te fijas que de alguna manera estoy de acuerdo con Fabián, están ocurriendo muchos cambios y muy esperanzadores. La inercia es fenomenal y el problema, se fijan, es el sistema económico, es el modelo de antidesarrollo basado en megaminería, que nos llenan de tranques de relaves, y 700 tranques de relaves tirados por todos lados, nos llenan de termoeléctricas para abastecer las operaciones mineras, etcétera, etcétera, etcétera. La pesca industrial, que incluye el arrastre todavía, que es una cosa primitiva, destructiva, etcétera, y las de pinos y eucaliptus, y las agroindustriales de monocultivos como el avellano europeo, los arándanos, los paltos, los kiwis, lo que sea. Los cultivos, te fijas, que son al final el lucro, se va a las manos de estos millonarios, de estos agroindustriales. Entonces lo que pasó durante la dictadura es que este modelo que venía de antes, pasó de colonial a neocolonial, ¿te fijas? Y se agregó el rubro de las plantaciones y de la pesca industrial a esta mega minería. Y después surge, como decía, la agroindustria, que no es lo mismo que la agricultura es algo maravilloso, que está desapareciendo. En Chile estamos en lentejas, arvejas, manzanas, fruta, todo tipo de cosas del extranjero, porque hemos perdido la soberanía alimentaria en Chile, por culpa de la agroindustria. Entonces, el tema es, se fijan, y esto aquí quería llegar, el tema es, obvio que necesitamos cambiar la Constitución, absolutamente. Pero además, ojo, hay que cambiar el Código de Agua de 1981, que es una unidad con la Constitución y el artículo 19, número 24, que mercantiliza el agua y entrega la propiedad sagrada, que los que tienen derecho de agua al final son dueños del agua, y punto, ¿se fijan? Entonces hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar el Código de Agua, hay que cambiar la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, que es un decreto con fuerza de ley de minería, fíjense, y hay que cambiar el Código Minero, que le regala el subsuelo a minas transnacionales, chilenas, Luxic, da lo mismo. Y regala todo el subsuelo de nuestro país a un montón de empresas, se fijan. Y esa construcción, que es la que tenemos que desarmar, los jóvenes tienen que desarmarla, ¿se fijan? Fíjense, esa Constitución del 80, el Código del 81, la Ley Eléctrica del 82, el Código Minero del 83. ¿Qué es lo que hizo? Creó las condiciones para la captura corporativa del nexo agua, energía, minería. ¿Por qué primero el agua? Porque estos ellos pensaban que la única fuente de energía de Chile eran los ríos, porque no sabían nada de renovable todavía, ni de solar, ni eólico, ni geotérmico. Entonces fueron primero a agarrar el agua, los ríos, para generar electricidad, para abastecer la minería. Esa es la Constitución del 80 y las leyes complementarias que le siguen. Y fíjense que
yo digo siempre a los estudiantes cuando veo las caras de perturbación y todo, porque es perturbador esto, yo les digo, mire, saquémonos, despojémonos de toda ideología. Saquemos la ideología de la cabeza y los partidismos y qué sé yo. Juzguemos el modelo por sus resultados. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está la población? ¿Cómo está la salud mental? ¿Cómo están los ríos? ¿Cómo están los fondos? Y no hay nada que decir. Ha sido un desastre este modelo de antidesarrollo. ¿Cuál es la alternativa para no dejar de nuevo en la oscuridad nomás? Tenemos que pasar a una fase terciaria, liberarnos de la tiranía del mercado y de la privatización de todo. Mire cómo están los servicios públicos. Servicios públicos, ya no son servicios públicos. Privado. Tenemos, se fijan, negocios privados ultra lucrativos, clínicas de lujo, seguros de salud para la gente rica, es insólito, colegios de lujo que son malos, porque reproduce status quo, ¿te fijas? Y educación precaria para la gente modesta, humilde, con pocos recursos, salud precaria, hospitales públicos, etcétera, etcétera, ¿te fijas? Entonces necesitamos sin duda un cambio muy radical. Y como decía Fabián, yo estoy de acuerdo. Tenemos que pasar a un sistema público comunitario de tutela de los bienes naturales, como yo les decía. Fíjense, aquí en el Cajón del Maipo, el agua de Santiago, que viene del río Maipo, es propiedad de una empresa francesa que se llama GDF Suez, que es dueña de Aguas Andinas. O sea, el agua de 8 millones de chilenos y chilenas que habitan aquí abajo, en la región metropolitana, es una empresa francesa. Es como de ciencia ficción, se digan. Ahora, Sí. técnicamente son muy buenos, porque tú estás en Santiago hasta el día de hoy, en el hielo vertical, en el pasillo central, igual, tú abres tu llave y sale un chorro de agua bastante potable, bastante decente comparada con otros países. Técnicamente son buenos, pero se apoderaron de un bien natural, que si es de alguien, es de la población de Chile, punto, Claro. y están lucrando desmedidamente de un bien natural. Entonces, en resumen, para redondearnos, aquí necesitamos dar vuelta a la tortilla. Este país está parado patas para arriba, está con las patas para arriba. Y como decía también por ahí Fabián, nos usurparon hasta el Estado. El Estado, claro, deberíamos ser nosotros, los 18 millones de chilenos y chilenas. Nos robaron el poder social con esta pirámide, con estos señores feudales, Angelini, Luxic, Mate. Nos robaron el poder social, el Parlamento está cautivo o cómplice total, hasta las Cortes caen bajo la influencia de los medios de comunicación. Si Luxic es hasta dueño del Canal 13, insólito, además de toda la cerveza y todos los bancos. Entonces, ahora, el tema es, se fijan, y el desafío para nosotros, como decía Fabián, también esto del semillero y de las esporas, de ir sembrando y sembrando, se fijan, pero el desafío es que hay que deconstruir este país entero. Por eso hay que deconstruir, hay que cambiar la Constitución, el Código de Agua, la ley eléctrica, y el problema es, se fijan, no va a ser fácil, pero el problema más difícil, y con eso termino, el problema más difícil es sacarnos de encima el modelo de antidesarrollo extractivista neocolonial. ¿Cómo nos sacamos de encima las mineras? ¿Cómo nos sacamos de encima las plantaciones? ¿Cómo nos sacamos de encima la pesca industrial brutal de arrastre y todo esto, la salmonicultura? Ese es el tema. Una cosa es cambiar la Constitución, que al final, pero es escribir bien, pensando abogado, economista, escribir bien una nueva carta magna. Otra cosa es sacarnos de encima el modelo de desarrollo, porque ¿qué es lo que se hace con todo lo condicionado y todo lo apropiado? Vamos a expropiar, vamos a caducar, vamos a derogar derechos de agua, vamos a derogar concesiones mineras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué van a hacer las empresas si empezamos a hacer eso? A Allende le costó la vida nacionalizar el cobre. Yo les voy a plantear ahora, espero enseñar. Sí, dale, Lobito. Te escuchamos. Yo les quiero ahora plantear
para poder entrar más en el tema de lo que se nos viene ahora, en el tema constitucional. Hay posibilidades ciertas, hay aspectos que permitan cambios estructurales importantes en materia medioambientales de bienes nacionales, como están hablando, de riquezas nacionales, digamos, naturales, en esta nueva constitución. Fabián, después Juan Pablo. Mira, yo pienso que va a ser, yo creo que va a ser. Sin embargo, y es una palabra muy antigua, no va a haber parto sin dolor. Y les explico por qué. El 18 de octubre del año pasado fue, todos le llaman una explosión social o todo lo que... Estallido social. Estallido social, etc. Yo el otro día leía un sujeto que él aseguraba que era una pulsión emocional. Ya. Carlos Peña, un facho. Es holístico, tiene todo eso. Sin embargo, si es que, insisto, después de la prueba, porque yo estoy seguro que va a ganar la prueba, pero después de eso, si no se construye constitución, o sea, legalmente, jurisprudencia, si no hay una legalidad concreta para seguir el siguiente paso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La mayoría de los jóvenes, o la mayoría de la población se va a dar cuenta de que 155 representantes de los 8 millones que salieron a las calles ese día en distintas partes del país, obviamente, Concepción, Santiago, esos 8 millones, el estallido que puede venir va a ser 3 veces o 4 veces más grande. Y se lo digo ¿por qué? Porque cuando se den cuenta que no está en las demandas que salieron a la calle, que cobraron la vida de muchos jóvenes, que todavía hoy en día, y hago un paréntesis, hay que seguir luchando por los 2.500 jóvenes que están encarcelados, o los 2.500 que salieron a la calle. Ese es uno de los temas. Mira, uno no solo tiene que ser ecologista, tiene que estar en todas, porque es la única forma de construir este país, como dice Juan Pablo. Hay que armarlo de nuevo, y cuando uno tiene que armarlo de nuevo, desde todas las expresiones que están, de todas las expresiones que están alrededor de nosotros, pidiendo, demandando una justicia, más libertad. Bueno, y si no en ese proceso de la Convención Constitucional y después en abril, cuando se instalen a construir esto, no instalan justamente estas grandes demandas nacionales que permitan en el campo del medio ambiente, en el campo de la ecología, garantizar realmente una naturaleza y en ese sentido tiene razón Juan Pablo, que nosotros como parte del Estado, porque nosotros somos el Estado, en el fondo, cada uno de los chilenos sea el administrador de administrar para protegerlo, para fiscalizarlo, para mantener, para todo eso. Si no ocurre eso, que se pueda garantizar, la explosión que viene va a ser mucho más grande. Entonces, ese es el punto. Estamos justo en un momento muy álgido, muy, muy importante, que la gente tiene que decir, si ustedes me preguntan cómo lo vería yo para resolver, que antes de este 25 de octubre, que lo tenemos encima, se resuelva el tema a través de una asamblea constituyente, popular, soberana, autónoma, se resuelva el tema de la ley 21.200. Yo creo que si hay unidad horizontal, más allá de los partidos políticos que quieren una vez más tomarse la representatividad, que de hecho lo hicieron en ese 15 de noviembre, que para mí se robaron toda la lucha hasta ese momento. ¿El acuerdo nacional? Si no existe eso, yo creo que viene algo más fuerte. Pero creo que va a haber ese parto, quizás van a haber mucho más
socialmente van a haber mucho más desastre social, humano, pero quizás eso va a permitir que esto cambie. No espero eso, no creo, no me gustaría que fuera eso, porque yo viví una época dura y sé lo que significa eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que es eso, uno tiene que, y por eso que el trabajo que me dediqué una vez a hacer trabajo territorial es educación ambiental, información ambiental, educación política, porque territorialmente tenemos que tener la claridad. La gente común y corriente tiene que saber mínimo las leyes que le pueden garantizar un bienestar social. Fíjate que las comunicaciones clásicas de este país son unidireccionales. Cierto. Y lo digo de esta manera. Uno puede convencer a un grupo en una charla, en un taller ecológico, en un taller de educación ambiental, pero viene el Mercurio, saca un comunicado sobre el tema que uno está hablando y intenta convencer a o convence a 2 o 3 millones de personas que lo leen. Por eso que es importante las redes virtuales, porque las redes virtuales, como son horizontales, pueden desmentir y pueden justamente demostrar que no es así. Entonces, como los medios de comunicación que son justamente, además, dueños de las grandes empresas, que como lo dijo Juan Pablo, las grandes empresas que están saqueando este país, es una comunicación unidireccional. Te mandan el comunicado y tú no tienes derecho a devolver y desmentir lo que están diciendo. Tú no tienes derecho a debatir el punto que ellos están, que están intentando de someter a una población a que crea que eso ese es el progreso. La verdad. En relación al tema del desarrollo, que se confunde mucho con crecimiento, estamos en una sociedad tecnocrática, donde creen que la tecnología, además que la tecnología que es a favor de los grandes ricos. Fíjate que se gastan 500 millones de dólares al año en invertir en publicidad de consumo. En publicidad de consumo, para que tú consumas en forma infinita. Y la Tierra es finita. La Tierra tiene apenas 12 millones y medio de hectáreas bioproductibles para alimentación para el ser humano y que no alcanza para 7.000 millones de habitantes que ya estamos en esta Tierra. Entonces, por eso es que existen cada 7 segundos un niño de hambre que se está muriendo en el mundo. Entonces, los medios de comunicación son importantes. Esa es la guerra de la cuarta generación. Y que ojo con eso. Porque nosotros podemos tener muy buena idea. Sabemos qué hacer y cómo, y podemos dar ideas de cómo cambiar esto. Pero si nos enfrentamos a un modelo comunicacional transnacional en manos de los mismos que están saqueando el planeta. Y en Chile también. Entonces, eso es por ahí. También es importante que cada territorio de base, y por eso que el trabajo, uno de los trabajos que tiene que hacer de base, es que cada territorio de base, cada organización, no solamente ecologista, de todo tipo, tiene que tener su buen medio de comunicación popular al alcance de todo, horizontal, justamente para detener esto. Eso. Juan Pablo. Sí, mira, como el tiempo está corriendo, yo quería empezar comentando que evidentemente que hay que cambiar la formulación de derecho ambiental de los individuos, de las personas que hay en la Constitución. O sea, el derecho ambiental hoy día está definido como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es una formulación totalmente retrógrada, que presupone, de hecho, la contaminación. Te fijas que es como para atrás, porque realmente, que además no se cumple, porque Chile está lleno de zonas de sacrificio. Mira Puchuncaví, Ventana, Mejillones, Tocopilla, Calama, Coronel, de sacrificio. Que más encima, esta formulación, esta ley, porque dice que el Estado nos debe garantizar este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, yo diría que 3/4 partes de Chile son ilegales. Es ilegal este país. Porque nos están envenenando entre las minas, los tranques de relaves, las termoeléctricas y qué sé yo, todos los fertilizantes y pesticidas de la agroindustria, nos están envenenando a todo. Entonces, más encima, que está formulado en forma retrógrada, no se cumple. El Estado no te garantiza ese derecho. Estamos todos envenenados.
Entonces, esto debiera evolucionar para que el Estado, te fijas, y la sociedad, que somos nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que hacer esto y lograr estos cambios. El Estado y la sociedad nos deben garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio, Claro, diverso, rico ecológicamente, bello, ¿por qué no? Bello. Ojalá viviéramos con mucho más especies nativas a nuestro alrededor, te fijas, con bosques, dentro de lo posible, ríos vivos, sanos. El Estado nos debiera garantizar ese derecho. Y fíjate que es evidente que el ser humano necesita esto para tener desarrollo armonioso, físico, mental. Lo que está pasando con la salud mental en Chile sí es muy grave, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos encerrados en estas ciudades. Yo en este caso no, estoy en un lugar aquí muy bonito en el claro, Cajón del Maipo, claro, pero el Santiago, ¿para qué decir el santiaguino de escasos recursos, los guetos verticales que yo mencionaba, la estación central, qué sé yo? Esa vida te va echando a perder todo tu sistema físico y mental. claro, Entonces, necesitamos que la ecología sea una ciencia normativa que nos indique normas de comportamiento individual, ¿te fijas? Y normas de comportamiento societal. Porque resulta que la biosfera tiene reglas que estamos ignorando, y no son muchas, y no son muy complicadas. Está todo interconectado, la biosfera entera es una entidad basada en agua. Los exacto, héroes de la biosfera son los organismos fotosintéticos que nos hemos dedicado a destruir por milenios y siglos para atrás, los bosques, toda la vegetación en general y el fotoplancton de los océanos. Esta es la única vía de ingreso de la energía solar al macroecosistema biosfera. Son los organismos fotosintéticos. ¿Cómo hemos tratado los bosques en el mundo? ¿Cómo hemos tratado los bosques en Chile? Es un desastre. Van quedando bosques por ahí en relictos, en las quebradas, que fijan en lugares ya como pequeños refugios de bosque nativo. exacto, Y todo el resto ha sido arrasado. Te digo, aquí el Cajón de Maipo, esto cuando llegaron los españoles, era bosque tupido, la cuenca abajo, y de hecho, no sé si ustedes saben, esto me lo enseñó un ingeniero agrónomo, hemos puesto una lápida de cemento con Santiago encima de los mejores suelos del planeta Tierra, que se dan solo un 11% de la corteza terrestre. ¿Y qué es lo que hicimos? mira, Instalamos una ciudad encima. Suelos, pero que de la calidad agrícola más extraordinaria del mundo, y se puso una lápida de cemento encima. Por eso yo hablo de esta impronta. Y esos fueron los españoles. Se les ocurrió instalarse al medio de la cuenca y no vieron toda esta riqueza y talaron todo. Y hablemos de nuevo de Chile en 1900. Ustedes saben, aquí estaba la mina, el Cajón del Maipo más grande de Chile. La Chuquicamata de esa época estaba aquí en el volcán, con 1000 trabajadores laborando en minería de cobre y minería de plata. ¿Te fijas? Y en ese proceso se taló todo para construcción, para leña, para hacer vigas, para los piques de las minas y para carbón. Se transformó la vegetación de la cuenca del Maipo. Esto es lo que hemos estado estudiando por 1 año y 2 meses con este trabajo que hemos hecho. Se transformó la vegetación, los árboles enormes, los quillayes, los peumos, en carbón, porque todo funcionaba a carbón. Las claro, calderas, locomotoras, claro, los aceleros, energía, incluso el sistema de iluminación de Santiago era a gas de carbón. Entonces, mira, yo diría, en la Constitución, no sé cómo, pero hay que instalar esto de que la naturaleza está primero. Fíjate que hay un corolario, porque somos la naturaleza. Si tú no tienes la Claro, naturaleza, somos nosotros, ¿no? En somos la buen naturaleza. estado, olvídate del aire limpio, olvídate del agua pura, olvídate de los alimentos saludables, olvídate de la regulación climática, olvídate de la regulación del pH y la salinidad de los océanos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es pragmático, no es ecología profunda, no es ideología. Sin la naturaleza estamos fritos. Y fíjate, la naturaleza tiene una historia de 3.800 millones de años. Los sapiens aparecemos en los últimos 50.000. Y mira lo que hemos hecho. Y quizás alguien dice justamente porque estamos en una especie de conflictiva adolescencia tecnológica y no logramos mm, atinar, no logramos madurar y cachar la ujú, onda. ¿Te fijas? Esa frase que por ahí dicen, no se puede burlar a la naturaleza. Entonces, de alguna manera hay que instalar en la Constitución
que la naturaleza está primero. Antes de cualquier plan de desarrollo, hay que mirar primero qué es lo que podríamos afectar, qué es lo que está, cuáles son los pasivos ambientales que ya hay. Y cuando tú dices, la naturaleza está primero, que es indesmentible, tú estás diciendo que el agua está primero, las aguas están primero, porque toda la naturaleza es agua. Entonces, podríamos tener, te fijas, un principio orientador del desarrollo humano, que es el cuidado de las aguas y de los cuerpos de agua. ¿Qué es lo que son los cuerpos de agua? Las cuencas, los bosques, los humedales, los glaciares, te fijas, los océanos. Entonces, el cuidado de todos esos cuerpos de agua y de las aguas en general podría ser un principio súper bueno para guiar nuestro accionar en este planeta. La naturaleza esta es una entidad entera basada en agua, los organismos fotosintéticos hay que reverenciarlos, ¿te fijas? Estas cosas del tema, ¿te fijas? Cómo las instalas, las formulas en palabras, hay que ser muy inteligentes para hacer eso en una constitución, porque, ojo, además, perdón, y termino. Miren Bolivia, miren Ecuador, países que han hecho constituciones preciosas. Venezuela tiene una constitución espectacular, pero mire cómo están. Entonces, de lo dicho y de las palabras al hecho, hay mucho trecho. Y de hecho, yo ni siquiera critico a Evo Morales antes, ni siquiera lo critico, porque, de nuevo, te fijas, no es fácil, lo mismo que pasa en Chile, parar la locomotora de este sistema extractivista, neoliberal, este sistema terrorífico, feudalizado con esta concentración de hiperriqueza, qué sé yo, no es muy difícil pararlo, no es muy fácil pararlo con la punta del dedo meñique, es una locomotora. Y yo te digo mucho esto, porque la gente se está haciendo muchas expectativas de que cambiamos la Constitución, que no va a ser fácil porque las fuerzas retrógradas están a todo chancho, ¿no es cierto? Pero la gente cree que cambiamos la Constitución finalmente y te cambia la calidad de vida y te mejora la calidad de vida al día siguiente. Y eso desgraciadamente no es así, porque hay que desenganchar el extractivismo. Vuelvo a decirlo, tenemos que sacarnos de encima, limitar la minería, hay que limitar la expansión, incluso yo deshacería las plantaciones en serio, de pino y eucalipto. Fíjense, ¿dónde está la mayor cantidad de plantaciones de pino y eucalipto en Chile? Primera, Biobío, la que tiene más, tiene como 60% de las plantaciones de pino y eucalipto. Segunda, la Araucanía, los desiertos verdes. Tercera, Maule. Fíjense, ¿cuál es la región más pobre de Chile? ¿Cuál es la región más pobre de Chile? Araucanía. ¿Cuál es la segunda más pobre de Chile? ¿Cuál es la quinta más pobre de Chile? Maule. Entonces, el ecocidio, que llaman forestal, no se merece ese nombre, el ecocidio de las plantaciones ha redundado en un sociocidio. Y en el norte, Antofagasta, Tarapacá y Atacama, sucede lo mismo con la minería. La minería. Claro, la minería ha hecho lo mismo. Igual son extractivismo. Las plantaciones son extractivismo. Y de hecho es tanto el extractivismo que se ha ido el agua, pues, el lobo. Porque ¿qué es lo que hace el bosque? Te recicla, es parte, es un móvil del ciclo hidrológico. Sacas de el bosque nativo, plantas puras plantaciones que cortas cada 15 años, y ¿qué más se fuga? Además, toda la biodiversidad, destruiste todo el ecosistema, pero ¿qué más se fuga? El agua. Se llevan el agua con las astillas y con la pulpa de celulosa, y además toda la contaminación, etc. Entonces, el desafío, la única manera de lograr cambiar este país es viendo muy claramente la problemática y ponernos a trabajar todos juntos y todas juntas en la solucionática. Yo sí sé que se puede, pero como decía muy bien Fabián, esto no va a ser un parto sin dolor y no va a ser de un día para otro. Tenemos que seguir trabajando, cabildos, asambleas, conversaciones, informándonos, porque, Fabián, nosotros también, yo soy activista por deber, porque no queda otra. Y he peleado por la defensa del Biobío, por la defensa de Aysén, por la no alumniza, qué sé yo, porque no queda otra, porque es un deber, porque uno quiere estar contribuyendo, uno quiere estar construyendo. Pero nuestro corazón en el ecosistema, ¿sabe dónde está de fondo? Educación ambiental, absolutamente. Vivimos produciendo documentitos, ahora vamos a sacar un documento sobre las aguas nuevo que se llama Biosfera, Somos Agua. Vamos a sacar este estudio, este diagnóstico terrible sobre la cuenca del Maipo. Vamos a seguir con uno sobre la cuenca del Loa, ¿te fijas?
porque no lo está haciendo el Estado. El Estado no nos quiere mostrar lo mal que está el territorio, ¿te fijas? Tenemos que hacerlo nosotros, pero no para meternos el dedo en la herida, para activarnos, empilarnos y salir a deconstruir esto con inteligencia, sin la violencia. La violencia nos liquida, perdonen, ¿eh? Humildemente, tengo mis años, ya no me censuro. Yo sé que es como políticamente incorrecta el pacifismo, y lo encuentro una paradoja, porque ¿saben cuál es la idea realmente subversiva hoy día? El pacifismo. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? ¿Por qué balearon a Mahatma Gandhi? ¿Por qué balearon a Martin Luther King? ¿Por qué balearon a John Lennon? Todos, incluso Víctor Jara, que fue mi amigo, una dulzura de persona, que promovía el cambio de a poco, con la razón, con el cambio de las leyes y entender el problema. A los pacifistas los matan a todos. Fíjense que no eran pacifistas. John Fitzgerald Kennedy y Robert Kennedy, baleados, porque empezaron a interferir con la industria militar de Estados Unidos, la industria nuclear, y los petroleros, ¿se fijan? Robert Kennedy, padre, detuvo exportaciones de Estados Unidos de armas a la dictadura de Pinochet. Miren lo que le pasó, no digo que sea específicamente por eso, lo mataron a tiros, ¿se fijan? Entonces, el pacifismo es hoy día la idea subversiva, no la violencia. La violencia alimenta el sistema se regocija con la violencia. Y más carabineros, y nuevos guanacos, y nuevos zorrillos sudafricanos y austríacos, y nuevas balines, nuevas bombas lacrimógenas. Tú alimentas el sistema con la violencia. Tenemos que ser muy inteligentes, y el desafío, yo creo, de la humanidad es cómo salir de este tete, porque es global hoy día, sin recurrir a la violencia, sino suprema inteligencia, unidad, tejiendo redes, trabajando, estudiando. Ese es el camino que yo veo como una única posibilidad. Marcos. Oye, sí, mira, Oye, también recordar de que no están... ¿Me permiten agregar algo? Sí, ¿Me adelante, permiten Fabián. agregar algo? Mira, Sí, adelante. en relación a justamente a todas las filosofías del mundo, a las ideologías del mundo, a las formas de decir que hay que hacer así el mundo, todas tienen unas verdades, todas tienen pequeñas verdades, algunas más cercas que otras. Pero yo me he dado cuenta de que las verdades más absolutas, o lo que se acerca a la verdad más absoluta en el planeta, son los ciclos de la naturaleza. Son los ciclos de la naturaleza. Porque tú, siendo judío, alemán, católico, musulmán, socialista, de derecha, comunista, siendo el rol que tenga o la opción que hayas tenido ideológicamente, los ciclos de la naturaleza se cumplen, sí o sí. Y en eso tiene sentido que la naturaleza es 100% pragmática, funciona silenciosamente, sí o sí, estando con grupos ideológicos o religiosos o políticos de distintos lados. Ese es uno. Y justamente para construir normas que se institucionalicen como un hábito diario en cada uno de nosotros, y en el caso mío, yo hace años que estoy incentivando a construir parcelas ecológicas demostrativas en los territorios donde uno vive, en donde uno enseña principalmente tecnología apropiada, permacultura, agroecología, porque ese es el cómo. Hemos hablado mucho del qué, el cómo construir comunidades empoderadas, cómo construir una cultura o una contracultura a la que estamos ahora, es justamente haciendo el cómo. Y el cómo para mí creo que es, y para generar hábitos ambientales que se transforman después en normas, y que esas normas después se transformen en tomas de decisiones, ya sea a través de los representantes políticos o a través de la presión social que cambien estas normas. Y en esta nueva constitución tenemos que generar hábitos ambientales. Tenemos que generar, construir una cultura en donde la ecología no sea como un anexo a cualquier proyecto. En una de las tantos seminarios que participé, yo creo que una de las propuestas más importantes fue que se hizo en términos científicos, que debiera hacerse, y esa es una pega de los científicos, o sea, yo creo que los científicos tendrían que hacer un algoritmo matemático. Un algoritmo matemático es que cada vez
que alguien quiera hacer un proyecto económico que tenga una relación económica, ese algoritmo matemático te diga, mira, partes de esta materia prima, vas a hacerla procesar, va a pasar por estos procesos y finalmente va a terminar en qué ciclo. Que el algoritmo matemático permita decidir o por lo menos explicar las consecuencias que va a tener ese producto o ese servicio o ese proyecto económico. ¿Por qué? Porque justamente las consecuencias de este modelo neoliberal son las que estamos viviendo hoy en día. Y así se define lo que está pasando. Y así uno puede demostrar de que las consecuencias son negativas, totalmente negativas. Y yo creo que tenemos que sacarnos de encima también esta forma de eurocentrismo que fuimos construidos desde mucho tiempo atrás. Y también la cultura del vivir bien, de nuestros pueblos originarios, la cultura del vivir bien. ¿Y en qué podemos aportar, digamos, con esto que tenemos en la cabeza muchas veces con el eurocentrismo? Generar un decrecimiento económico. La única forma de ir parando esto es educar con un decrecimiento económico, que significa no consumir más de lo que debemos consumir, no consumir más allá de lo que el límite nos pueda permitir la naturaleza en estos ciclos. Bueno, eso es como el cómo hacer. Estamos haciendo un montón de talleres ecológicos, pero in situ, construir agricultura, permacultura, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el cómo de que es permanente hasta el fin, porque eso en un momento dado va a tener una comunidad muy empoderada y no nos van a hacer de eso. Mira, estamos... Juan Pablo quería acotar algo, parece. Disculpa, Marco. Si Juan Pablo me permite un minutito, solo para darle el pase al tiro, Juan Carlos, si me permite, solo un segundo. Es para leer un poco, porque nosotros siempre en el programa tenemos gente en vivo que nos está viendo y está comentando, haciendo bastantes comentarios. Juan Carlos Escárate, por ejemplo, le da un saludo a Rodrigo, a Juan Pablo, gran valor y compañeros de lucha en la Red por los Ríos Libres. Les manda un saludo ahí. Marisa también, qué buena metodología de Juan Pablo, también para explicar que el modelo es pésimo. También saluda a Fabián por esa intervención, la libertad también que él planteó para los presos por luchar, que son más de 2.500 los que están ahí. Enilde Silva Segura plantea la educación ambiental y política. Hay algunos grupos ecologistas que dicen que no se meten en política. Ella plantea que así no sirve, dice. Cristina Cano plantea personas más también, bueno, nos están saludando ahí, nos está viendo Malvina también. Enilde también plantea por ahí que todo es parte de un todo. Guzmán, Mary lo está viendo y otros más le mandan bastante saludos. En ese término, como para ir redondeando los puntos de vista, voy a partir con Juan Pablo. Los mensajes finales de lo que tú planteas en términos de cómo podemos empujar más estos conceptos que ustedes han vertido y también le dejamos la invitación para que los documentos que ustedes quieran hacernos llegar para que nosotros ayudemos a difundirlos también estamos disponibles. Exactamente, porque todos estos espacios que son espacios populares y de trabajo bastante ñeques, lo que tratan de justamente ir en contra de aquellos medios masivos que son funcionales al modelo y al sistema. Entonces te dejo, Juan Pablo, con la palabra como para redondear tus impresiones, tus puntos de vista, porque nosotros tenemos 2 bloques. Después de terminar con ustedes, vamos a pasar un segundo bloque. Mira, yo me quedé pensando esto con la campaña de defensa del Biobío y el Grupo Acción por el Biobío, que fue una campaña fenomenal para mí personalmente de 12 años, y por supuesto que fue una campaña colectiva. La única forma de luchar es colectivamente y con coaliciones lo más diversas, lo más amplias posible, ¿no? Es la única forma. Y el caso del Biobío fue tan potente porque confluían ahí una cantidad de temas clave impresionantes. El tema indígena, un universo. El tema ecológico, otro universo. El tema de las aguas, los bosques, el bosque nativo. Fíjense que en esa época no había todavía defensa del bosque nativo chileno.
Ujú. Adriana Hoffman surge con Defensores del Bosque Chileno justo por ahí, por esos mismos años, 91, 92, empezó a crear conciencia sobre el bosque nativo chileno, porque en realidad la CONAF estaba dedicada a instalar plantaciones. Ustedes saben, por casualidad, quién promulgó el decreto 701 que subsidiaba, que daban plata por sustituir el Para, bosque nativo. ¿Saben quién hizo eso? ¿Quién promulgó ese decreto? Es insólito. Julio César Ponce Lerú, año 74. Lo puso Pinochet, y seguramente los mates, supongo yo, le soplaron, y esto de las plantaciones podía ser un negocio fenomenal, porque los militares no sé de dónde lo podrían haber sacado. Lo tiene que haber, alguien se lo tiene que haber soplado. A Ponce Lerú, para promulgar ese decreto infame, que ya no está vigente para los grandes productores, pero sí para los pequeños productores, lo que incentiva, por ejemplo, a quemar lo que quede de bosque nativo para plantar pino, porque eso te da plata, ojo, es un incentivo súper perverso. Pero el mismo así. Entonces, nos metimos en el tema ambiental, con el caso del Biobío estaba diciendo, el tema energético, uyuyuy, el tema de la democracia. ¿Quién está decidiendo que queremos esta represa pasando por encima del pueblo pehuenche, de todos los acuerdos con el pueblo mapuche, etcétera? Entonces, democracia, toma decisiones, y fíjate, y finalmente, y esto es lo loco, a eso quería llegar, y no es tan loco, tuvimos la visión, fíjate, este grupo que éramos de hombres y mujeres ahí, de que el problema era el modelo de desarrollo. Lo empezamos a ver desde año 88, 89, empezamos a darnos cuenta de que el problema era este sistema económico imperante en Chile, energointensivo, intensivo en el uso de agua, hipercontaminante y que más encima erosiona todo el tejido social y afecta a la población de manera pero grave. Nos dimos cuenta que el problema era el modelo de desarrollo. Y fíjense, eso quería decir, se fijan, con la campaña de defensa del Biobío nos derrotaron porque construyeron Pangue. Nosotros, Fabián, empezamos antes. Yo empecé año 88, 89, y nos metimos primero a pelear contra la central Pangue, que fue la primera. Después vino Ralco. ¿Ya? Pero, sí, pero el tema es, ok, porque las construyeron y le dieron un golpe muy duro a las comunidades pehuenches y al río, al ecosistema fluvial y a la cuenca, un golpe muy duro. Pero fue tal el escándalo que armamos que no se volvió a construir otra mega central hidroeléctrica en embalse en 10 años. Mírenlo periodísticamente. Y vuelven al ataque con Hidroaicén. Y nosotros, con todo lo que habíamos aprendido con la campaña de defensa del Biobío, estoy apoyando lo que decía Fabián, de esta esperanza, de cómo los movimientos se están articulando y aprendiendo y qué sé yo, con la experiencia que habíamos aprendido mala y buena de la campaña de defensa del Biobío, fuimos capaces en 10 años, otros 10 años de mi vida, Biobío 12, Patagonia sin represa, otros 10, 11. Fíjense, estamos hablando de décadas de la vida de una persona. ¿Se fijan? Pero logramos aniquilar el proyecto de Hidroaicén, porque ese proyecto se disolvió el consorcio, se devolvieron los derechos de agua, se fija, ese proyecto lo hicimos humo y fue la ciudadanía. Ustedes se acuerdan, la primera marcha multitudinaria en Santiago fue cuando sí. autorizó Hidroaicén. Después vino la oleada, que tenía el precedente de la revolución de los pingüinos, pero después vino la oleada universitaria y después la AFP y después todo lo demás. Pero la primera gigante, 2011, cuando autorizaron el proyecto de Hidroaicén. Y fíjense, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué logramos convocar a tanta gente? Porque de alguna manera también hicimos la crítica a Hidroaicén en el contexto del modelo de antidesarrollo, como la guinda de la torta del neoliberalismo. ¿Se fija? Porque participó mucha gente que no eran ambientalistas, ecologistas, no, gente de todas las distintas preocupaciones sobre el desarrollo, sobre la justicia social, los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos de las mujeres, participaron en la campaña porque pusimos la campaña en un contexto, el contexto más amplio posible, porque ese es siempre el contexto. El fondo de estos proyectos destructivos al final es el modelo de antidesarrollo que heredamos desde los inicios de la República de Chile, pero que se consolidó durante la dictadura y lo consolidaron los 4 primeros gobiernos de la Concertación, por favor. La consolidaron, ellos se la gozaron con ser VIP ellos y la creyeron, el goteo y el chorreo y que las plantaciones, por favor, la Concertación
cómplices absolutamente, por lo menos los 4 primeros gobiernos, y yo creo que incluso el segundo, Michelle Bachelet empezó a cambiar cuando tuvo un problema personal, y le ocurrió el tema con el hijo, qué sé yo, ella empezó a cambiar, recién. Antes fue lo mismo, neoliberalismo total y desarrollismo. El expresidente Lagos, por favor, es un desarrollista, es un operador de las mineras, ese caballero, hace mucho tiempo. El Consejo Minero este que crearon, está ahí él y Álvaro García, PPD, metidos ahí en el directorio del Consejo Minero, inventó estas chivas de la participación ciudadana temprana, porque significa en el fondo que las empresas ahora tratan de comprarse la comuna entera muy antes para hacer un proyecto y meten centros de investigación científica y regalan cuarteles a los carabineros y le regalan energía solar al colegio. Exactamente. Bueno, pero se fijan, esto que yo estoy diciendo ahora, este problema estructural de Chile y de muchos países vecinos por lo demás y del mundo, está cada vez más presente, más vigente, más la gente está cada vez más consciente de todo esto. Es un problema. Y ahí estoy con Fabián todo el rato, porque ¿cómo? Yo me gano los sesos tratando de ver cómo deconstruimos. Yo sé que se puede, obvio. Y la Constitución del 80, el Código de Haga, son todas construcciones humanas. Por lo tanto, se pueden deconstruir. ¿Fijas? Pero ese cómo, ese camino que va a tener que haber una transición, sin lugar a dudas, porque no va a ser así. Ahí tenemos que trabajar con un tesón. Yo estoy trabajando para mis nietos, esa es la verdad. Y quizás bisnietos. Y yo me voy a ir, y la gracia de esta cuestión, y con Fabián y qué sé yo, es este semillero de dejar acá chicos y chicas, que fijan, muy bien parados, con la información del cuerpo. Por eso yo decía, y termino con esto finalmente, tenemos que entender nuestro lugar en la biosfera. Es clave. Entendamos realmente de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, que somos un ser súper especial, muy especial, con estas manos y con un cerebro especial y qué sé yo. Pero somos totalmente dependientes de las bacterias, de los hongos, de las plantas, de los animalitos, de las algas, de los prototistas, total y absolutamente dependientes e interdependientes. Fíjense, la vida es indestructible. Mientras esté el sol en su fase benéfica, las bacterias extremófilas del origen de la vida en la Tierra pueden volver a levantar otra biosfera. Ya lo han hecho muchas veces. Que se ha acabado y ha vuelto a surgir una nueva biosfera con un nuevo entramado bioecológico, porque ahí están las bacterias y los hongos en el repositorio de resiliencia. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer resiliencia humana imposible. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros no vamos a matar la vida, no vamos a destruir el planeta, salvo que volemos todas las bombas atómicas que tiene Estados Unidos, Rusia y China, podríamos causar un problema más grande. Pero salvo eso, la vida va a continuar. Le queda mucho tiempo al sol todavía en fase benéfica, nosotros nos estamos destruyendo nuestro propio especie, nuestro propio mundo. Es una cuestión muy paradójica y difícil de entender. Y tiene que ver realmente con un tema mental, cultural, espiritual. Tenemos un libro donde la gente pide, no tiene que hacer. Yo voy a decir una cosa súper, de repente muchas palabras y muchas cosas grandilocuentes. Pero ¿cómo nos falta? Cocinamos, hacemos pancito, amasamos pancito, lavamos ropa, hacemos el aseo, yo estoy con mi hijo aquí a cargo con un hijo de 22 años, y yo encuentro que las labores domésticas son de lo más noble que uno puede hacer, porque tú estás creando bienestar y buena onda al tiro, sin palabrería ni nada. Tú te haces tu pancito en la mañana, tú haces tu arrocito, tu comidita, mantienes el aseo. Hoy día trapeamos con mi cuñado toda la casa con un hervido de romero. Estás creando bienestar instantáneo real, menos palabras y más actos, empezando desde uno, desde la casa, desde la junta de vecinos. Y en ese sentido, Fabián, yo creo que hay que bajar el poder social del Estado a las localidades, a los municipios, a las juntas de vecinos. En Europa ya, que yo no idealizo los países europeos, como se dieron cuenta, pero en muchos países de Europa ya la toma de decisiones está a nivel municipal, está a nivel comunal, está mucho más ahí en el terreno, en lo horizontal. El Estado como un ente coordinador que administre bien las cosas y el patrimonio y el matrimonio y qué sé yo,
pero que el poder social vuelva a la gente, vuelva a los municipios, a las localidades, creo yo que es la única forma. Ahí, Fabián, con tus Sí, palabras ahí sí, para también correcto. redondear. Yo creo que justamente cuando uno empieza a estudiar todo esto y filosóficamente, espiritualmente, metafísicamente, políticamente, revolucionariamente, se da cuenta que hay mucha información, mucha información. Ese es el momento de tomar la decisión, ¿cómo hacerlo? Bueno, justamente cuando uno trabaja organizadamente, organizando y sumándose a la horizontalidad de ese poder social, que es el que hay que construir, ese es justamente el aporte que uno puede hacer para construir entre todo ese poder social, desde abajo, para empezar a tomar ese poder administrativo del Estado, que parte, la primera patita es la municipalidad, la primera patita, o las municipalidades, o la junta de vecinos y todo. Y así, porque también cuando uno dice que debemos de construir, debemos desconstruir las estructuras que en estos momentos no nos permiten justamente construir este nuevo modelo, más que nada nuevo, este nuevo paradigma, esta nueva filosofía de vida. Por lo tanto, el trabajo es la base principalmente, porque si no tenemos ese estallido social, que es la base popular horizontal, para cambiar las cosas, no pensemos ingenuamente que un puñado de representantes que están arriba en el poder y tienen una construcción cultural, mental, de otra forma, van a querer cambiar lo que el pueblo está en estos momentos tomando las decisiones. Y me sumo a ese detalle súper importante que dijo Juan Pablo. Siempre las marchas eran muy poca gente. Y la marcha que encendió, y claro, comparando cada ciertas décadas, primero fue Ralco, que fue potente, después Irigoyen. Esa primera marcha grande que se construyó, no hay que desmerecer que desde Ralco a Irigoyen, en ese rato, o en ese tiempo, en ese decenio, se construyeron muchas organizaciones ambientales ecologistas pequeñas, de pequeños barrios, que generaron esa construcción que terminó en Irigoyen, en esa gran marcha. Y esa gran marcha abrió justamente la perspectiva para que después siguieran las otras grandes marchas. Eso fue una señal histórica de que de ahí para adelante la gente tenía un empoderamiento. Y gracias a que a ese trabajo pequeño, a ese trabajo de China, ese trabajo que se hace en la población. Por eso que yo aplaudo a todos estos dirigentes de las poblaciones, a los dirigentes de las comunidades, porque ellos están ahí, haciendo el trabajo que comunitario. Eso. Mira, eso yo muy creo bien. que... Dos cositas que me olvidaron nomás poner en la mesa, que yo decía, nos derrotaron en el Biobío, pero recuerden que querían construir 7. Querían construir 7. 6 en el Biobío, la serie hidráulica, ¿te acuerdas, Fabián? Querían hacer una serie de 6 megas, empezando por una arriba de Ralco y aquí en Ranquil. Bueno, y paramos entonces 4, fíjate, pero, y además detuvimos, como que le quitamos la licencia social a las megas centrales hidroeléctricas de embalse, es lo que yo decía, y logramos visibilizar quienes ganan, lucran y se benefician y quienes pierden al final. Eso fue nuevo en Chile hasta ese momento. Entonces cambiamos la ciudadanía, cambió el desarrollo de la historia del desarrollo hidroeléctrico, la historia del desarrollo hidroeléctrico en Chile. Esa es una cosa. Y la otra, te fijas, muchos auditores estarán preguntando, bueno, si no están las plantaciones, si no están las minas, si no está la pesca industrial, la salmonicultura, la agroindustria, ¿cómo gana dinero este país? ¿Cómo tiene ingresos? Y ahí entonces hay que hablar de algo que es súper interesante, que es saltar a la fase terciaria. ¿Qué es lo que es eso? Una fase que es realmente la única fase productiva, porque la fase primaria en la que estamos nosotros, activistas, es la manufactura, que ya la vivieron en Europa Oriental y que en muchos países es un desastre. Como decían los prisioneros,
que se vayan las industrias y no vuelvan más. O sea, la fase manufacturera tampoco es sustentable. La única sustentable es la fase terciaria. ¿Se basa en qué? Educación, innovación, ciencia, conocimiento, servicios intangibles, servicios de educación, universidades fastuosas chilenas que vengan gente a estudiar de otros países a Chile, servicios de salud, hospitales majestuosos, muy buenos, como Cuba, que venga gente de otros países a tratar ciertos males en Chile. Ecoturismo, pero no turismo de explora, no, ecoturismo, como en la Patagonia Argentina, en que la gente recibe a los turistas en su casa, la onda, el restaurancito lleno de encadenamiento, te fijas, que quitan los ingresos, calidad, etc. La fase terciaria es la única que ofrece sustentabilidad social y económica. Que estamos nosotros en responsabilidad. Fíjate, y aunque nos sacáramos a los señores feudales de encima, y que la plata que produce Chile no se... Sería un sueño. Espérate, claro. Pero imagínate que nos sacamos a todos estos gallos de encima y que las platas que se van a estos 15 clanes se repartieran por Chile. Ok, estaríamos mucho mejor, pero de una cierta manera nomás, porque el modelo, si se sigue comiendo los ecosistemas, no vamos a tener aire puro, no vamos a tener agua limpia, no vamos a tener altefija. Entonces hay que hacer las dos operaciones. Es una operación social magna y de equidad que vuelve a este país y territorio, y lo otro es que hay que dejar de agredir la naturaleza, porque si no, no hay derechos humanos, no hay derecho humano al agua, no hay calidad de vida, se acabó todo. ¿Me entiendes? Entonces son dos cosas, que es una operación doble, arreglar tremendo problema social en Chile, inequidad, Chile. Hay que restaurar las cuencas, por eso yo digo, en el caso de Araucanía, Biobío y Maule, hay que ir desfasando las plantaciones, no solamente de pino y eucalipto, también las plantaciones agroindustriales, como nos explica, los avellanos europeos, los arándanos, los nogales, lo que sea. ¿Fijas? Estamos en radical de timón. Eso. Nos damos cuenta que conversando con ustedes, por cada una de sus áreas, la complejidad del tema es cada vez mayor. Uno no se imagina la relación de la sociedad humana también con el cuidado y el devenir de la naturaleza. Le agradecemos, Fabián, Juan Pablo, por estar presente en esta edición que está especial para lo que son políticas medioambientales, en pos de quizás cambiarle una nueva, para tener una nueva constitución más inherente a lo que es beneficiario para el pueblo. Y bueno, ahora pasamos a otra etapa, que es que nosotros, el grupo, empezamos a conversar y a debatir respecto a las posturas que ustedes nos señalaron, porque en definitiva uno quizás no toma en conciencia la importancia que existe en la naturaleza para nosotros los seres humanos, que van muy de la mano. Así que muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Fabián. Por favor, estén atentos, compartan esta grabación. Queda ahí para que lo puedan compartir y así la gente también pueda seguir debatiendo y conversando respecto a lo importante que es la naturaleza y el medio ambiente para nosotros. Marco, bueno, ahora... saludarlos a ambos, agradecerles sus puntos de vista, fueron muy profundos, muy interesantes. Nosotros vamos a seguir desarrollando el programa y va a estar abierto este espacio para que también nos puedan mandar información y nosotros poderla replicar en nuestro Facebook para también seguir haciendo la difusión de estos interesantes conceptos. Perfecto. Gracias a ambos. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estén muy bien. A los auditores. Chao. Chao. Gracias a los auditores también. Sí. Chao. Bueno, nosotros invitamos a que la gente siga conversando, debatiendo con nosotros. Ahí se agregó Gregorio Cano. Hola, Gregorio. Hola. Mira, si bien hoy día fue un poco distinto, nosotros le dimos mucho espacio a cada uno de los invitados para que pudieran explayarse libremente y en profundidad con cada uno de sus temas, que si bien eran diferentes, hubieron muchos puntos que tuvieron unión, que tuvieron como que se entrelazaron. ¿Cómo lo viste tú, Gregorio, y cuál es tu visión respecto a cómo realmente tenemos que tomar el tema de las políticas medioambientales para en pos de un beneficio a la gente?
Mira, viendo el programa, digamos, estas dos personas que invitamos, digamos, son las personas que están realmente motivadas por el tema. Se nota, Sí, digamos, porque ellos manejaron prácticamente el programa. A ustedes les exacto. quedó poco espacio para poder, digamos, hacer preguntas y cosas por el estilo. Eso estuvo muy entretenido, digamos, en el sentido de que ellos manejan muy bien el tema y lo plantearon de una manera, digamos, bastante didáctica. Sí, Me sí. pareció muy entretenido. Y lo que quiero aportar es que yo tengo cierta experiencia práctica en el asunto por el tema de trabajo. Yo creo que todos nosotros estamos en la misma porque todos trabajamos justamente viendo realidades de este tipo de cosas. Trabajando en Los la minería, efectos. claro, en Pelambre, vimos cómo un río desapareció prácticamente, vimos cómo el agua desapareció de esa zona, que fue una cosa trágica que al final nosotros prácticamente nos costaba mucho ir a esa zona, constatar esa realidad, porque aquí en Santiago no se veía. No se veía Claro, la carencia, como un sistema, digamos, comercial como este, digamos, hacía pedazo todo un valle completo, desde la cordillera, como decía, desde que nace el río hasta donde termina el río, desde Los Vilos hasta Salamanca en cordillera. exacto. Entonces, para nosotros es una Desde, cosa que... ¿te acuerdas del efecto nefasto que tenían desde arriba, desde Camarones? ¿Cómo se llama el pueblo que está más arriba? Y que llegaba hasta los Vilos, que se Hasta afectaba todo. toda la Sí. cuenca, toda la cuenca. Completo, y los alrededores, los alrededores. También yo tuve la suerte, mala suerte de ir también para hacer investigaciones en el proyecto de Hidroaicén, que también se veía lo mismo, cómo esa zona se podía ver afectada por esa tremenda, digamos, mega Exacto. proyecto que iba a hacer pedazos toda esa zona, que era una zona bellísima, digamos, que los chilenos no Cierto. alcanzan a conocer, no, porque la mayoría de los chilenos no la conocen. Y perderse eso, digamos, por generar electricidad para el norte chileno, donde está la minería, es una cosa grotesca. Entonces, redondeando el asunto, quiero decir que, ¿cómo es posible que esta constitución permita ese tipo de cosas? Y no tener la capacidad, digamos, de poder tratar de cambiar para que la naturaleza, que es una cosa que debemos respetar y vivir en armonía con ella, que nosotros estamos prestados, pasamos por la naturaleza, Exacto. y dejar Exacto. a los que vienen una seguridad, digamos, que van a vivir bien, que van a tener lo mismo que nosotros tuvimos, agua potable, ríos limpios, que ya nosotros ya no lo estamos teniendo. Entonces, implica que el cambio de paradigma tiene que ser desde la base que es el marco legal que te permite a la sociedad desarrollarse, que es una constitución. Después vendrán las leyes, digamos, que son anexas, pero el marco legal que te da para desarrollar una sociedad te da la constitución. O sea, el Estado debe proteger la naturaleza y el medio ambiente en el cual se desarrolla la población. Y yo creo que eso es lo fundamental acá. Y lo que se decía también, lo que decían los participantes, es que tiene que venir desde el pueblo, porque yo soy el que vivo en esta tierra. Yo soy el que tengo las cosas, las precariedades. O sea, una persona rica del barrio alto se va a Europa, se va a buscar un río limpio a cualquier Ahora, parte. Pero una persona que ahora no tiene recursos, decía la empresa, no decía la gente, decía la claro, empresa, entonces, eso digo. claro, eso te digo, eso es lo que pasa. O sea, el pueblo tiene que venir del poder, porque como decía y se hablaba adelante, el Estado tiene que hacerse cargo y hay que hablar desde que nosotros tenemos que hacernos cargo, porque nosotros somos el Estado. Y ese paradigma hay que cambiarlo. El Estado no es una cosa lejana. Cada ciudadano de este país forma el Estado, porque aporta con su impuesto, hay que se forme eso. Educación, salud, todo eso lo pagamos nosotros. Aquí nada es gratis. Cierto. La gratuidad no existe. Todo tiene un costo. Y ese Nosotros costo por lo la asumimos AFP le nosotros, prestamos los más plata a los pobres. ricos. El problema es que, justamente, el problema es que no se nos devuelve lo mismo. No se nos devuelve lo que nosotros gastamos. O sea, Nos cobran más invertimos intereses. y, claro. Entonces ese es el problema. Y yo quiero eso redondear. O sea, creo que hay que hacer un cambio fundamental en la Constitución. Hay que hacerlo a través del pueblo, de las bases populares, porque son las que saben cómo se vive, saben cuáles son sus carencias. No una persona que vive, que un tecnócrata que no sabe lo que pasa, que él va a hacer un sistema que es eficiente para generar dinero. Y eso es lo que hay que cambiar, ese es el paradigma que hay que cambiar. O sea, uno no está viviendo en una sociedad para ganar dinero, uno está en una sociedad para, en el transcurso de su Para vida, vivir. ser feliz. Ser feliz. Eso es lo que tiene que hacer. Y la felicidad no siempre la asociada al dinero. Eso es el punto que quería aportar, compañeros. Marco, Oye, sí, mira,
me quedaron varias cosas dando vuelta porque de toda sin duda que se explayaron en extenso, digamos, sobre sus visiones, que son ¿cierto? importantes. Primera cosa que me pareció interesante ver con esto, el tema de los conceptos. Yo creo que eh, aquí, claro, nosotros hablamos de recursos, mira, y en realidad lo que se habla es esto de los bienes naturales De la riqueza. o de las riquezas naturales, y son conceptos que a lo mejor hay que darle una vuelta, porque en el mismo marco constitucional, cuando tú planteas palabras o instalan, parece que estas palabras fueran inocuas, y no, eso tiene un trasfondo, un concepto, una ideología que se instala detrás de ese proceso. Por lo tanto, el primer elemento, que es la educación, en el concepto medioambiental y cómo tú te empiezas a reintegrar con la necesidad de desarrollo económico, con sustentabilidad ambiental, es un cruce que hay que analizarlo. Yo ahí creo que nosotros empezamos a mirar mucho hacia afuera, pero no miramos hacia adentro en eso. Por ejemplo, cómo es la cosmovisión del mundo mapuche, del Gualmapu, en relación a esto, cómo ellos desarrollan su economía y cómo han sido durante tantos cientos de años, han En desarrollado contacto directo con la naturaleza. con la naturaleza, donde es un todo, donde yo consumo lo que necesito y no consumo por un concepto de acumulación. Esa es una visión, una cosmovisión, que no necesitamos tampoco buscarle en muchos otros libros, quizás, sino que mirar un poco más e interiorizarnos de la composición que se vive y se genera en el Gualmapu durante tantos siglos que han tenido desarrollo. Ese es un tema que me parece que era interesante poner ahí en el tapete. Lo segundo que tiene que ver con esta visión de la economía terciaria. Yo creo que eso me parece que hay que hacerle harto sentido, porque siempre te dicen que la visión neoliberal te plantea eso, es decir, aquí que casi las ecologías y los verdes lo que quieren es casi llevarnos a la prehistoria y que cómo a desarrollar un país, y que si el país no tiene empresa y no hay por lo tanto, y no hay explotación de los recursos, Crecimiento. Entonces no hay crecimiento económico y aquí nos vamos a la pobreza y te ponen siempre Chilezuela o Corea del Norte, etcétera. Te caricaturizan la discusión. Exacto. Y no te ponen en discusiones que este modelo, tal como lo dijo Orrego, lo dijo Fabián en algún minuto, el modelo ha demostrado que es ineficiente, que lo único que ha hecho es destruir. Y no entrega tampoco ningún beneficio social. Aquí la pobreza, con un problema de una pandemia, se fue a la cresta. Aquella supuesta clase media se fue y se notó que era una clase trabajadora y que por lo tanto quedó gatillada nada más a sus escasos recursos. Y ahí los grandes empresarios, los que han lucrado en este periodo, no se pusieron para nada con el bolsillo para mejorar ninguna condición. Entonces, claro, el aspecto social está tomado desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial. Sí, porque ese es un chiste, en el fondo es un chiste. Sí, claro, entonces te sacan de caja chica y eluden impuestos a través de que te ponen una luminaria en una cancha, en una multicancha, y después, por el otro lado, entonces dicen, mira, como yo invertí en esta multicancha, entonces ahora rebajan tanto de impuestos. Sí, entonces, al final, ¿quién es el que paga la multicancha? ¿Quién paga la iluminación de eso? Somos todos nosotros, la empresa nos sacó un puto peso, diría alguien por ahí, respecto de su ganancia. No, claro, sí, ahí entonces esa cuestión de la responsabilidad social de la empresa es un chiste. Yo ni la considero, digamos. Nosotros la vimos ahí, como lo decía el Goyo cuando hicimos las encuestas de la minera Pelambre. Exacto. Eso es un chiste, es decir, no podéis comparar la destrucción medioambiental con respecto a los supuestos, entre comillas, beneficios que te entregaban a la población. El tercer elemento que me parece que es gravitante en esta discusión, que plantearon es el tema de las leyes, porque aquí lo hemos discutido. Mira, la Constitución en sí sabemos que es importante, pero es uno de los pilares que tiene el modelo neoliberal y que hay que echar abajo. Pero por lo tanto, no podemos olvidar que dentro del concepto de las leyes también tenemos que analizar todas las otras que sustentan el andamiaje. En eso el Código de Agua, fundamental. Claro. El tema de la ley minera, fundamental. Exacto. El tema de la Constitución, entonces, y los conceptos que están metidos digamos, de la propiedad privada, porque lo que tú tienes en el concepto de la Constitución es garantizado la propiedad privada por sobre la propiedad pública. Entonces, si nosotros
desde el punto de vista legal analizamos y suscribimos todos estos elementos, entendemos por dónde tenemos que transitar. Y por último, el cuarto elemento que también lo dijo por ahí el Fabián y en cierta medida Rego, en que esta cuestión no la vamos, este es un parto doloroso. Esto es un parto de lucha, de fuerza entre lo que quiere, los que tienen hoy día aquí, no hay espíritu samurái ni japonés, y por lo tanto los empresarios no los veo con un cuchillo haciéndose un harakiri para decir voy a entregar mis ganancias y mis riquezas. No va a ser así. Exacto. Lamentablemente, no. En eso tengo un punto de discrepancia con Orrego, porque los partos son dolorosos, pero también son confrontacionales. Y en ese sentido, la no violencia activa, yo la rescato, es un elemento importante, pero a veces por mucha no violencia activa que tú tengas, la otra parte te agarra a palo, te tira por los puentes, como tiraron al chico ayer, o te eliminan. Por ejemplo, ¿cuántos medioambientalistas o dirigentes nos han empezado a aparecer suicidados, entre comillas, lo planteo, suicidados? En la quinta región, el dirigente de la quinta región. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes un Estado que es opresor, represivo, agresivo, violento, no puedes solamente estar colocando la mejilla constantemente. Entonces, en ese sentido, creo yo que el acompañamiento de estas transformaciones con la lucha social de la gente es permanente por las distintas maneras, porque aquí todos vamos a tener acciones que son distintas. Por ejemplo, la primera línea es tan legítima como aquel que trabaja como nosotros en redes sociales, como aquellos que mandan una declaración pública, como la señora que cacerolea, o aquellos cabros que levantan una barricada para defender su barrio. Entonces, no podemos señalar que un camino solo es correcto. Yo creo que en estas cosas a veces me quedo con la sumatoria, porque todo contribuye. Eso. Bueno, yo sabes que puedo darme cuenta también lo importante que es esta especie de rebelión contra lo que pregona el mismo Estado. Algo que otro día estudiaba con una amiga acá a Los Queñes, volvíamos a estudiar a Thomas Hobbes de Leviatán, y la acción del Estado como para solamente mantener el orden y tener seguridad del modelo que está imperando en el momento. Nosotros acá en Los Queñes, ustedes saben, y también lo sabe Fabián y Juan Pablo, estamos luchando porque se declare santuario de naturaleza un gran sector, lo cual permitiría poder convivir con nuestro ecosistema de manera más justa y más beneficiosamente. También esa lucha va en contra de la instalación de una central hidroeléctrica en el sector de La Jaula, el cual pregona que es para el cuidado del agua y también para poder crear energía y así sustentar el proyecto, que es demasiado caro. Me doy cuenta que esa lucha que estamos haciendo organizaciones pequeñas va en línea también con lo que uno está pretendiendo que se cambie como que es el estilo de modelo. Y ahí concuerdo con la posición de ustedes tres. El que Los Queñes nosotros no tengamos represa y que se transforme en un santuario de la naturaleza va directamente en contradicción con lo que actualmente la Constitución está avalando. Goyo, ¿cómo tú ves que hay posibilidades o no que en esta nueva Constitución realmente se logren cambios importantes en materia de los bienes nacionales o riquezas nacionales y también de lo que es el medio ambiente? Mira, este es un tema que hemos venido conversando programa a programa. El programa pasado ya lo conversamos, digamos. La cosa no se ve fácil. No se ve fácil porque estamos en una camisa, digamos, de fuerza donde nos metieron, digamos, y ahí estamos tratando de ver cómo salir, digamos. Entonces lo importante aquí es seguir presionando, seguir luchando, como dice el compañero Marco Antonio, en todos los frentes hay que luchar, nadie sobra en esta lucha, para hacer fuerza de que se pueda ver o hacer una constitución de una manera diferente para que sí sea una constitución para todos, que en donde se ponga énfasis en lo que cada chileno aspira a vivir en un país digno. Si es que no se logra eso, yo creo que esta constitución va a ser hasta por ahí nomás, va a dejar de ser, como entre paréntesis, antidemocrática, porque ya no va a ser la constitución de Pinochet, va a ser una nueva constitución.
hecha en democracia. Y esa puede ser una trampa en la que podemos caer. Porque no solamente eso es lo que queremos, nosotros queremos cambiar este país, queremos cambiar los modelos económicos, queremos vivir de otra manera, queremos vivir en ríos libres, queremos tener una economía digna que nos permita vivir bien, cómodo, pero también, digamos, en justa armonía con la naturaleza, como se plantea, cuidando lo que nos rodea. Como los pueblos originarios no tienen ningún problema, el pueblo originario no tiene ningún problema en vivir en armonía, sabe que así debe vivir, que eso es lo correcto, que así voy a perdurar en el tiempo, porque la gran civilización hicieron eso, perduraron en el tiempo por eso, porque buscaron una alianza con la naturaleza que les permitía, digamos, prolongarse en el tiempo. Nosotros vamos hacia un despeñadero y queremos, y nos empujan, no es que nosotros queramos ir, nos empujan hacia allá, nos están empujando. Y nosotros no tenemos la fuerza, porque no tenemos la fuerza militar, porque no tenemos la educación, por un montón de factores, en donde no podemos oponernos a eso. Estas son las ocasiones en que eso se puede dar. Por eso es tan importante recalcar que este plebiscito es solamente un paso que vamos a avanzar. Hay que seguir luchando, hay que seguir quebrando cosas, quebrando marcos para poder hacer esta constitución desde el pueblo y para el pueblo. Sí, eso es lo que queremos. No queremos una constitución para una pura parte, para el pueblo. Y llamo pueblo a todo y tanto un país. El problema es que la gente que tiene más tiene que acostumbrarse a vivir con la gente que tiene menos. Y tiene que ser, en eso tiene que ser, empática. Si yo no digo que todos seamos iguales, porque no somos iguales, somos semejantes. Todos somos semejantes, no iguales. Y en esa semejanza tenemos que ser equitativos. Tenemos que preocuparnos desde el que está al último como el que está más arriba. Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que tener, por lo menos, el que está en inferioridad de condiciones tiene que estar protegido por el Estado. Que vuelvo a rectificar, puede ser bajar con esto. El Estado somos todos nosotros, o sea, todos debemos protegernos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, eso digo que la tenemos difícil, pero llegamos hasta aquí pensando antes, si tú no recapitulas, esto era imposible hace un año atrás. Era imposible. Esto no podía haber pasado en ninguna. Como decían ellos, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Entonces, eso quiere decir, dejar la enseñanza que sí podemos. Y eso es importante recalcarlo. Con eso doy por terminada mi intervención. Toño, tu visión, por favor, final, para cerrar el capítulo de hoy. Estaba muteado. Bueno, invitar a todos bueno, saludar primero a todos que nos siguieron y tuvieron la paciencia de estar estas 2 horas con nosotros. Ya costumbre ya, el programa también duró 2 horas. Acompañándonos, claro, han estado largos estos espacios. Bueno, yo diría que el desafío hoy día es tratar de involucrarnos en el proceso, estar ahí a full en esto. Bueno, mi cuñado que bloquea mutea al otro. El bollo que bloquea su... Claro, si no, nos replicamos ahí en el sonido. Lo importante, como señalaba, era que nosotros nos vamos educando en este elemento y estemos vigilantes. Este es un proceso vigilante, es un proceso de acompañamiento. No podemos pensar de que van a haber otros que van a resolver los problemas por nosotros y nosotras, claro, porque aquí hay que ser integrados, digamos. En ese plano, tenemos que ser capaces entonces de ser permanentes actores de ir acompañando este proceso de transformación. No va a ser fácil, es de largo aliento, no se termina solo con el tema de la Constitución, son muchos los pilares que moldean este sistema, pero además, con el elemento de eliminar el sistema o tratar de cambiarlo, también hay que instalar un nuevo sistema. Y ese es un desafío que también hay que empezar a elaborar, porque se han visto muchos elementos que están sueltos, pero todavía no configuran una propuesta bien nítida de decir, para allá vamos. No queremos esto, pero queremos ir para acá. Eso creo que es el desafío también a instalar. Ok, bueno amigos, ahora cerramos este capítulo de hoy. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron, los comentarios, los saludos. Por favor, sigan compartiendo. Ustedes saben que estas sesiones quedan grabadas en el Facebook de Uniendo Generaciones para que las sigan compartiendo y así se genere más debate, más conversación en la gente respecto a temas que estamos tratando previo a el 25 de octubre, que se dará este hecho importante, único, que es
poder dar su opinión para un cambio constitucional. Amigo, le agradezco mucho su presentación, Toño, Gregorio, Gonzalo, Pajarito acá que estaba pendiente. Nos vemos el próximo sábado con una nueva edición de Unión de Generaciones, Pasado, Presente en Lucha. Reiteramos el apoyo a este joven que sufrió este criminal acción policial. Reiteramos que este gobierno es nefasto y que la única forma de poder cambiarlo está en nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, desde acá de las alturas de lo que es la Cuesta de las Palomas, nos despedimos acá los quiñinos. Nos vemos. Chao, chao.